Hay muchas razones por las cuales las personas leemos libros. Para disfrutarlos, para aprender qué es lo que la autora o el autor tiene que decirnos. Pero si tu interés es profundizar en un tema a partir de lo que múltiples personas han escrito, necesitas conocer esta técnica. Ve por tu café y veámosla. Bienvenida, bienvenido al curso de técnicas avanzadas de lectura. El día de hoy vamos a conversar sobre la lectura sintópica o lectura paralela. Es un término acuñado por el filósofo norteamericano Mortimer Adler, a quien hemos estado revisando en el curso con detalle. Si este es tu primer video del curso, te voy a dejar por aquí un enlace a la playlist para que puedas comenzarlo desde el principio. De cualquier forma, me parece importante hacer un repaso muy breve de lo que hemos estado aprendiendo hasta el momento. Cuando tú tomas un libro, ya hemos visto que lo mejor no es abrirlo e ir de la página 1 a la página final, sino hacer una serie de inspecciones y operaciones para poder, eh, digamos, descifrarlo en múltiples niveles. Veamos cuáles son. El primero es la lectura inspeccional, que se compone de dos partes. La prelectura o el barrido sistemático, que consiste en tomar el libro y analizar con detalle el título, la portada, la contraportada, las solapas, un trabajo sobre el índice, analizar la estructura que tiene el libro, y luego la lectura superficial, que es una lectura muy rápida o digamos directa, sin regresarte y sin detenerte, con el fin de identificar cuáles son los momentos más relevantes del libro, dónde están identificadas las páginas donde vienen las partes más importantes. Con esto deberías ser capaz de responder algunas preguntas que vamos a revisar ahorita, pero después de hacer esta lectura inspeccional puedes pasar a hacer lectura analítica, con la cual vas a poder responder a profundidad, con mucha mayor profundidad, de qué trata el texto. Vas a poder interpretar los términos, los argumentos, las proposiciones del libro y posteriormente vas a poder también hacer una crítica del libro. Vas a poder establecer una postura, identificar dónde el autor o la autora puede haber estado fallando o dónde discrepa o dónde le falta información, etcétera. Y estos dos tipos de lectura que hemos visto nos permiten responder al menos 4 preguntas, ¿no? O realmente a profundidad podemos responder 3 de estas 4 preguntas que estás viendo aquí, que de acuerdo con Mortimer Adler son las 4 preguntas que todo lector debe responder cuando lee un libro para poder afirmar que lo hemos leído adecuadamente. La primera es, ¿de qué trata el libro en su conjunto? Eso con la inspección puedes responderlo. La segunda, ¿qué dice en detalle el libro y cómo lo dice? Eso analizando el índice, cómo está ordenado, creando tu propio esquema de los argumentos principales. La tercera es, ¿el libro es verdad, total o parcialmente? Esto requiere una interpretación y una crítica. Con la lectura analítica puedes hacerlo. Y la última, ¿cuál es la importancia del libro? Esto requiere comparar el libro en relación con otros para poder establecer, digamos, un rol o cuál es su posición respecto a los temas que está tratando, ¿no? Respecto a otros libros. Esta última pregunta es la que se puede responder de mejor manera con la lectura sintópica o la lectura paralela. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración sobre el libro de Adler. No vamos a ver los capítulos que corresponden a la tercera parte. Aquí estás viendo una captura del índice de la edición en español del texto. Toda la tercera parte va del capítulo 13 al 20. Es una serie de sugerencias y exploraciones de cómo leer diferentes tipos de libros analíticamente, ¿no? Como puedes ver allí, desde libros prácticos hasta libros de ficción, poesía, históricos, etcétera. Eso me lo voy a saltar, no porque no me parezca importante, yo te invito a que lo leas si te interesa alguno de esos géneros en particular, sino porque vamos a hacer un repaso más bien de las técnicas más que del contenido, ¿ok? Ahora sí, pasemos a qué significa esto de la lectura sintópica o la lectura paralela. Esto es importante. Me gustaría que veas cómo se va creando una secuencialidad, cómo se van sucediendo las diferentes técnicas de lectura en niveles de complejidad. En la lectura inspeccional, eres como un detective. Te invito a verlo de esa forma. Tu objetivo principal es encontrar u obtener la información
clave en el libro. ¿Dónde está, en qué parte del texto está la información más importante? En la lectura analítica, y Adler mismo lo comenta en algunas partes, eres como un estudiante que está aprendiendo de un maestro, el autor o la autora, que técnicamente sabe más que tú de un tema en particular, que es el tema del libro, y tu objetivo ahí es entender qué es lo que te quiere decir. En cambio, en la lectura sintópica hay un cambio fundamental en el modo en el que estás leyendo. Tus intereses temáticos o intelectuales son los que cobran mayor relevancia que los intereses temáticos o intelectuales del autor o la autora. En este nuevo modo eres como un profesor, como una profesora, como un investigador o como una filósofa o filósofo, porque estás produciendo un conocimiento nuevo, que puede ser un conocimiento sintético a partir de múltiples libros, o incluso puede ser un nuevo tipo de vocabulario, si es que se requiere crear un vocabulario que logre sintetizar las posturas de múltiples autores. Entonces, cada uno tiene un modo diferente de aproximarse a la lectura y esta es la primera cosa importante que tienes que considerar. La lectura sintópica parte de un tema de interés tuyo, o sea, tu curiosidad intelectual, o de una pregunta o de un problema específico que te estás planteando y a partir de allí necesitas encontrar información, encontrar libros que hablen de ese tema y proceder posteriormente a su lectura. En este diagrama que te estoy mostrando se puede ver más o menos en qué consiste todo el proceso. Hay una fase de preparación porque evidentemente necesitas identificar los libros importantes antes de leer sintópicamente. Y el punto es, para un tema dado, por ejemplo, el amor, que es un ejemplo que Mortimer Adler pone en el mismo libro, si yo quiero leer los libros más relevantes sobre el tema del amor, ¿cómo identifico cuál es la bibliografía importante? ¿No? Puedes utilizar guías como lectores más experimentados, tutores, asesores, investigadores o expertos en la materia que sean reconocidos, que hayan publicado obras al respecto. Puedes utilizar catálogos de bibliotecas, puedes utilizar obras enciclopédicas, de preferencia enciclopedias especializadas en la materia, o también puedes buscar obras generales introductorias. Hay muchos investigadores que escriben textos introductorios de temas o de disciplinas y que ahí ponen la bibliografía esencial o relevante para conocer. Ahora, si ya tienes, digamos, 100 libros sobre un tema, ¿qué procede? Bueno, tienes que hacer una lectura inspeccional de los diferentes textos. De esos 100 libros tienes que ir inspeccionando. No es eficiente, no es adecuado, no vale la pena hacer lecturas profundas, analíticas de los 100 libros, porque no todos tienen la misma calidad en su contenido que le va a aportar relevancia a la discusión, al problema, al tema que estás investigando. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hacer una lectura inspeccional de esos libros e identificar cuáles son los que tienen el mejor contenido, cuáles son los más importantes, además de los que son, digamos, reconocidos generalmente por expertos como los libros básicos. Y hacer esta lectura te va a permitir varias cosas importantes. Te va a permitir alcanzar una claridad general sobre el tema, sobre la cuestión, te va a permitir gestionar mucho mejor el tamaño de la bibliografía, porque como ya dijimos, no vas a leer analítica y profundamente todos los textos, sino que vas a prestar más atención a unos que a otros en función de su relevancia o de su importancia relativa al tema que estás investigando. Una vez que tienes preparado esto, ya puedes pasar a la fase propiamente de la lectura inspeccional, que vamos a ir revisando poco a poco, ¿ok? La primera parte es encontrar los pasajes más relevantes de esta bibliografía inicial que estás armando. Tienes que identificar cuáles son los pasajes más relevantes, ¿no? De este autor tal, de este libro tal, en qué lugares están los pasajes más relevantes, donde está argumentando, el argumento cobra mayor peso, donde está definiendo algún término o algún concepto, en qué páginas están. Tienes que identificarlo a lo largo de múltiples libros, incluso antes de analizar a profundidad un tema. ¿Ok? Lo importante aquí es tener esta panorámica, esta amplitud, para que después puedas evaluar en qué fragmentos, en qué pasajes y en qué textos vale la pena hacer una lectura profunda y analítica. A la hora de encontrar pasajes relevantes, cobra mucha importancia tu perspectiva de lectura que la perspectiva del autor en particular.
¿Por qué? Porque tu perspectiva está posicionada desde una mirada mucho más amplia. El autor puede estar priorizando algunos argumentos o algunos temas por encima de otros que no necesariamente coinciden con tu interés temático o intelectual. Por lo tanto, necesitas ser mucho más cuidadosa o cuidadoso o mucho más eh, confiar más en tu perspectiva y en tu punto de interés para poder hacer la jerarquización de los pasajes importantes, para detectar la importancia que tienen determinados pasajes en determinados libros. Ahora, también vas a ver que hay pasajes que ya son muy conocidos y son muy citados en textos importantes. Hacer la lectura inspeccional también te va a permitir identificar que, por ejemplo, varios autores están citando a un filósofo o una filósofa del pasado y particularmente una cita aparece mucho. Eso claramente es un indicador de que ese pasaje es muy relevante para la discusión o para el tema o para la pregunta. ¿Ok? El segundo paso de la lectura sintópica es establecer una terminología neutral, en contraste con la lectura analítica. La lectura analítica, lo más importante es que tú entiendas los términos del autor o de la autora, logres identificar cómo usa las palabras o cómo define los conceptos para poder comprender su argumentación. En este caso, contrasta porque en lugar de concentrarte en lo que dice un autor o una autora en particular, en cada uno de los libros, tú vas a crear una terminología que logre sintetizar o agrupar las diferentes perspectivas. El objetivo es lograr que el autor utilice el lenguaje del lector, o sea, tu lenguaje, en lugar de que el lector, o sea, tú utilices el lenguaje del autor. Tienes que aceptar el hecho de que los autores no van a coincidir en su terminología. Eso va a pasar, o sea, eso es un hecho. Los autores van a usar palabras distintas para referirse a cosas muy similares o, de hecho, incluso la misma cosa. Entonces, se trata de una suerte de traducción, una suerte de ejercicio de traducción hacia tu propio mundo conceptual y vas dejando de lado el mundo conceptual del autor. No quiere decir que no sea importante, no quiere decir que lo vas a ignorar, quiere decir que tiene menos peso. Y debes construir una serie de términos que te ayuden a comprender a todos los autores, no solo a uno, para resolver tu problema. Esa es la importancia que tiene que la terminología la construyas tú para hacer una síntesis. El tercer paso de la lectura sintópica es que con esa terminología que estás ya produciendo vas a crear proposiciones, vas a crear afirmaciones o argumentos o preguntas que también tienen este carácter de neutral. En un principio no te vas a posicionar, sino que vas a tratar de entender cómo la terminología se organiza argumentativamente. Hay que ordenar las proposiciones o las preguntas que tú mismo o tú misma estás creando, pero considerando todo lo posible que los autores hayan dicho algo relevante al respecto, o sea, que todo lo que leíste está considerado en esa proposición o en esa pregunta general. Posteriormente, definir las cuestiones es muy relevante, entender la naturaleza de las posiciones que toma cada autor o cada autora en la discusión y agruparlas. Muchas veces van a contradecirse, muchas veces van a ser controversiales, muchas veces van a ser confrontativas. Hay autores que van a criticar a otros autores. Entonces tienes que aprender a identificar de esas proposiciones que ya hiciste, qué posición tienen, ¿no? ¿Qué postura hay? Puedes agruparlas y también puedes clasificar esos grupos en, digamos, categorías más generales de la discusión. Y finalmente, es importante hacer algo más que formular las proposiciones o las preguntas y que responderlas. Hay que darles un orden o una estructura o una organización que permita hacer más clara la comprensión de cuál es la discusión de ese problema o de ese tema, de esa inquietud intelectual que tienes. Ordenar la exposición eh, es todo esto que estoy diciendo se dice fácil, pero en realidad tiene su chiste, tiene su complejidad. Por eso la lectura sintópica es una lectura ya mucho más compleja. Porque, por ejemplo, hay temas que nunca se agotan y nunca se van a agotar y evidentemente no puedes esperar que lo vas a resolver tú misma o tú mismo cuando ha habido siglos de discusión sobre un tema. Es una suerte de tema perenne, una suerte de tema que nunca se marchita, que siempre tiene nuevas perspectivas. Entonces es imposible darle una estructura final. Sin embargo,
En ese caso, más que crear una estructura, digamos, muy sofisticada, lo que más te conviene es simplemente hacer un ordenamiento, ¿no? De todas las posiciones, las posturas, ¿no? ¿Cuál es la posición de este grupo de autores? ¿Cuál es la posición de este otro grupo de autores? ¿Cuál es la relación entre las diferentes posiciones, ¿no? Estos grupos se enfrentan o se contradicen, estos grupos se complementan, ¿no? Manejan algunas dimensiones de la discusión que no es contradictoria, pero añaden, ¿no? Le van añadiendo cosas. Y de esta manera vas a completar o vas a terminar haciendo un análisis ordenado de la exposición. Mortimer Adler habla de el sintopicon o la paradoja de la lectura sintópica, que es igual. En teoría suena, tiene sentido, o sea, suena lógico. Si yo quiero investigar sobre un tema, necesito una bibliografía, no me da la vida para leer miles de libros de manera profunda y analítica, entonces tengo que inspeccionar, tengo que seleccionar, tengo que desarrollar un criterio, una buena intuición intelectual por el tema. Pero el punto es, o la paradoja es, a menos que sepamos qué libros tenemos que leer, no podemos realizar una lectura sintópica. Si no tenemos esa bibliografía concreta, podríamos estar seleccionando mal los libros inicialmente, entonces nuestra lectura sintópica no sería tan completa. ¿Cómo sabemos cuáles son los libros correctos? Tenemos que saberlo para poder hacer una buena lectura sintópica. Pero, a menos que haga yo una lectura sintópica, es decir, que yo inspeccione los libros, los seleccione, analice los pasajes, no voy a poder saber qué es lo que tengo que leer. Es decir, una cosa es como el huevo y la gallina, ¿no? Una cosa implica la otra. Y por eso el autor recomienda que hay varias obras, como esta del Sintópicon, que ya son una selección por parte de editores, digamos, respetables, que en este caso el Sintópicon es una colección de libros, ¿no? Como los grandes libros de la cultura occidental. Es una colección en inglés, una colección de la cultura anglosajona, que tiene, digamos, la tradición filosófica anglosajona, está reflejada en esta selección de libros, que hoy evidentemente el Sintopicon ha sido criticado por omitir o por tal vez valorar más a ciertas obras que otras, etcétera. Bueno, esa es una discusión que no nos podemos meter de lleno porque no acabamos nunca. Implica tradiciones culturales, implica tradiciones lingüísticas, etcétera. Pero, al menos en opinión de Adler, este tipo de esfuerzos de tener un montón de libros ya seleccionados, ya te dice, estos son los grandes libros que tienes que leer, es un primer buen paso, un primer buen paso de confianza para resolver la paradoja, ¿no? De tener de no saber qué seleccionar. Alternativas a esto sintópico, yo diría son artículos, dependiendo de la amplitud del tema, evidentemente. O sea, si lo que quieres es leer la filosofía occidental, hay mucho que hacer ahí, ¿no? Pero si tienes un tema un poco más específico, algunos artículos que explican el estado de la cuestión de algún tema en particular, por ejemplo, filosofía de la mente, algún problema en particular de filosofía de la mente, hay muchos artículos que resumen las diferentes posiciones y discusiones que se han elaborado al respecto. Es una buena alternativa. Hay artículos que son metaanálisis de diferentes problemas de investigación empíricas, en el caso de ciencias más bien empíricas. Entonces tienes enciclopedias como la Enciclopedia Stanford de Filosofía, me parece también un buen punto de partida. Ahorita estoy hablando solo de filosofía, pero también hay selecciones de tradiciones literarias o selecciones de problemas sociológicos, antropológicos, psicológicos, etcétera. Con esto voy a cerrar por ahora la discusión general, la exposición general de qué es la lectura sintópica. Espero que te haya quedado un poco más claro, como seguramente te diste cuenta, eh, tiene su chiste, es algo que se tiene que desarrollar de manera cuidadosa, sistemática, paciente, para lograr hacer una buena lectura sintópica. Es un proyecto que puede llevarte años si estás investigando un tema muy amplio, del que se ha escrito mucho. Pero por ahora, con que tengas una noción general de la estructura de los diferentes pasos, puedes crear un plan, ¿no? Realmente esta visión general, panorámica que te he dado de la lectura sintópica, te va a servir para poder generar un plan. Por ejemplo, si ya empezaste a leer libros de algún tema, que ya tienes interés en un tema, pero no has revisado con cierto cuidado la selección de libros que estás leyendo,
o estás tal vez perdiendo el tiempo en ciertos textos que no son tan relevantes, porque en realidad debiste haberlos inspeccionado antes. Ese tipo de consejos es los que puedes empezar a tomar para refinar tu práctica de lectura sobre algún tema. Y posteriormente, conforme más vayas desarrollando una intuición lectora, una intuición analítica, un conocimiento general o más profundo del tema en cuestión, vas a poder ir filtrando y realizando ejercicios analíticos. Si ya tienes una estrategia, además de notas de lectura, esto te va a hacer mucho más fácil el trabajo de ir analizando. Y eventualmente el objetivo final o la consecuencia de proceder con la lectura sintópica es que te vas a convertir en una experta o en un experto en el tema particular, que finalmente es uno de los objetivos principales de la lectura, que te transmitan y que puedas ordenar y producir en ti misma o en ti mismo ese conocimiento del tema en particular. Si te gustó el video, recomiéndalo, compártelo a alguien y acabamos con esto de cerrar un ciclo inicial de técnicas de lectura, que es el ciclo de la propuesta de Mortimer Adler. La lectura sintópica es la última técnica que aparece en su libro How to Read a Book, que hemos estado revisando a lo largo de estas sesiones. Y lo que sigue ahora es, cerramos esta parte del curso de técnicas avanzadas. Me gustaría mucho saber qué opinas, si ya has aplicado algunas de esas técnicas, qué dudas tienes, ponlo en los comentarios y vamos a seguir conversando al respecto. ¿Tienes alguna duda de la lectura sintópica? Porque vamos a ir pasando a diversificar, ¿no? Vamos a empezar a trabajar ya con algunos análisis, algunos temas, cosas más prácticas para también no solamente hacer exposición teórica, ¿no? Hasta entonces, espero que todos estos videos te hayan sido útiles y nos vemos en la próxima.